Cuando una persona recién empieza a estudiar astrología, normalmente entra a una página web gratuita, ingresa sus datos de nacimiento y obtiene su carta natal en cuestión de segundos. Todo parece bastante directo. Aparecen los signos, los planetas, las casas y listo. Pero hay un detalle que casi nadie cuestiona en ese primer contacto con la astrología: el sistema de casas que está utilizando. La mayoría de las veces, la carta aparece calculada automáticamente en el sistema Placidus. Simplemente aparece así por defecto. Y al no existir conocimiento de que esa es una decisión que alguien más tomó al marcarla como predeterminada en el sistema, simplemente la acepta. Plantear esta situación no implica decir que Placidus sea inútil o incorrecto. Lo que realmente se pone sobre la mesa es otra cuestión: ¿hasta qué punto muchas personas están utilizando un sistema de casas porque realmente lo eligieron? ¿Y hasta qué punto simplemente se quedaron con la primera configuración automática que les apareció en la pantalla? Antes de entrar de lleno en la problemática sobre Placidus, primero es necesario tener en mente que los signos zodiacales y las casas astrológicas no son lo mismo. Los signos representan cualidades, dinámicas y modos de expresión de la energía. Las casas, en cambio, representan áreas concretas de experiencia dentro de la vida humana, y los sistemas de casas son justamente distintos métodos para dividir el cielo y organizar esas áreas de experiencia. Esto significa que el sistema de casas utilizado puede modificar la ubicación de los planetas dentro de la carta natal, y con ello las áreas de la vida en donde se percibe que actúan. Los signos no cambian, los aspectos tampoco, pero sí puede cambiar la casa en la que cae un planeta. Por ejemplo, en un sistema de casas, Marte puede estar en la casa 12 y en otro sistema de casas puede estar en la casa 11. Entonces, cuando una persona cambia de sistema de casas y descubre que hay planetas que pasan de una casa a otra, no significa que haya un error de cálculo. Está viendo cómo distintas tradiciones astrológicas organizan la experiencia humana desde perspectivas diferentes. No hay una más verdadera que otra. Decir que un sistema de casas es más verdadero que otro es como decir que es más verdadero el idioma portugués que el guaraní, el inglés o cualquier otro. Son simplemente diferentes maneras de mirar la realidad. Placidus se convirtió en el sistema de casas más utilizado dentro de la astrología occidental moderna, especialmente durante el siglo XX y principios del XXI. Sin embargo, gran parte de esa expansión no ocurrió necesariamente porque los astrólogos de distintas épocas llegaran a la conclusión de que era el sistema definitivo o el más preciso de todos. Su popularidad actual es, en gran medida, el resultado de una serie de acontecimientos históricos que fueron consolidando su posición a lo largo de varios siglos. El sistema fue desarrollado en el siglo XVII por el monje y matemático italiano Placidus de Titis. Curiosamente, sus propuestas encontraron resistencia dentro de algunos sectores de la Iglesia católica de la época, por lo que su difusión inicial fue limitada. Sin embargo, el sistema encontró una recepción mucho más favorable en la Inglaterra protestante, donde comenzó a ganar terreno frente a métodos más antiguos. Durante los siglos XVIII y XIX, la situación cambió de forma significativa. Las obras de Placidus fueron traducidas al inglés y posteriormente incorporadas a publicaciones astrológicas muy populares. Entre ellas, destacó el célebre Raphael's Ephemeris, una de las referencias más utilizadas por generaciones de astrólogos angloparlantes. Debido a la enorme influencia que tuvo esta publicación durante más de un siglo, Placidus terminó afianzándose como el sistema predominante dentro de gran parte de la astrología occidental. El tiro de gracia llegó con la revolución informática. A medida que comenzó a aparecer la astrología de consumo, programas de astrología para uso doméstico y páginas web capaces de calcular cartas natales de forma instantánea, Placidus fue elegido como sistema predeterminado en muchas de estas herramientas. Y, desgraciadamente,
cuando una opción aparece automáticamente frente a millones de usuarios, suele adquirir una autoridad implícita. Desde la psicología social, existe un fenómeno muy bien documentado, conocido como efecto de mera exposición, estudiado por el psicólogo estadounidense Robert Syons en la década de 1960. Sus investigaciones mostraron que los seres humanos tendemos a desarrollar una preferencia por aquello que vemos repetidamente, incluso cuando no existe una razón objetiva para considerarlo superior. En otras palabras, la familiaridad por sí sola puede generar una sensación de confianza, normalidad e incluso corrección. Este mecanismo forma parte del funcionamiento normal de la mente humana. No es necesario castigarnos y sentirnos estúpidos ni perezosos, pero sí es importante que seamos conscientes de su existencia. Lo familiar requiere menos esfuerzo mental para ser procesado, genera menos incertidumbre y suele percibirse como más seguro que aquello que resulta desconocido. Por ese motivo, cuando una idea, una herramienta o una práctica aparece una y otra vez frente a nosotros, es fácil comenzar a verla como la opción natural, aunque nunca se haya hecho una comparación sistemática con las alternativas disponibles. Y esto ocurre en muchas áreas del conocimiento humano. Por ejemplo, lo que sigue ocurriendo desde hace décadas con la televisión. Desde sus inicios, la repetición constante de determinadas imágenes, mensajes, estilos de vida o formas de interpretar la realidad terminaba otorgándoles una apariencia de consenso y normalidad. No necesariamente porque fueran las únicas opciones posibles, sino porque eran las opciones que las personas encontraban una y otra vez. Los estudios sobre el efecto de mera exposición muestran precisamente que la repetición puede aumentar la aceptación y la preferencia hacia un estímulo simplemente por el hecho de volverlo familiar. La publicidad también funciona así. Pero este es un tema gigantesco que no vamos a abordar ahora. Volvamos a la astrología. Así entonces comenzó el efecto bola de nieve de Placidus. Nuevos estudiantes aprendían astrología con Placidus porque era el sistema que aparecía en sus programas. Más tarde, enseñaban utilizando ese mismo sistema, escribían libros basados en él y contribuían a reforzar su posición predeterminada para la siguiente generación. Una de las cosas más interesantes de explorar los sistemas de casas es descubrir que la astrología nunca tuvo un consenso absoluto sobre cómo dividir el cielo. Existen muchos sistemas distintos: Placidus, Koch, casas iguales, signos completos, Regiomontanus, Campanus, Krusinski y varios más. Algunos surgieron hace siglos, otros son desarrollos mucho más recientes. Cada uno responde a una lógica astronómica, matemática o simbólica diferente. Si realmente existiera un único sistema objetivamente perfecto e incuestionable, ¿por qué seguirían existiendo y usándose tantos sistemas distintos después de tantos siglos de práctica astrológica? La existencia misma de múltiples sistemas muestra que sí, hay vida más allá de Placidus. Al escoger su sistema de casas preferido, algunos astrólogos priorizan la experiencia subjetiva de la persona. Otros buscan una estructura astronómica más estable. Otros prefieren sistemas más simbólicos o más simples visualmente. Cada enfoque produce lecturas distintas y enfatiza dimensiones diferentes de la experiencia humana. Por eso, convertir Placidus en una especie de verdad oficial de la astrología termina simplificando demasiado una discusión que en realidad es mucho más amplia, compleja e históricamente rica. Otro punto importante es que Placidus también presenta limitaciones técnicas conocidas, algo que incluso sus propios defensores suelen reconocer. La crítica más frecuente se relaciona con las latitudes extremas, especialmente cerca de los círculos polares. Debido a la forma en que Placidus calcula las casas, basándose en la división temporal del movimiento diurno de los grados del zodíaco, surgen dificultades cuando ciertos grados dejan de salir o ponerse por el horizonte. En esas regiones,
Algunos sectores del zodíaco se vuelven circumpolares y el sistema puede generar resultados problemáticos o incluso quedar matemáticamente indefinido. En la práctica, esto significa que existen lugares del planeta donde Placidus no puede aplicarse de la misma manera que en latitudes medias. Además, a medida que aumenta la latitud, las casas pueden adquirir tamaños extremadamente desiguales, generando distorsiones que han sido objeto de debate durante décadas entre los propios astrólogos. Esto no significa automáticamente que Placidus sea un mal sistema o que sus interpretaciones carezcan de valor. Podría decirse que Placidus ocupa una posición similar a la de una herramienta multipropósito. Funciona razonablemente bien en una gran cantidad de situaciones. Sin embargo, cuando se busca enfatizar determinados fenómenos o resolver problemas específicos, existen otros sistemas que superan a Placidus. La discusión, entonces, no gira en torno a cuál sistema es mejor en términos absolutos, sino sobre qué sistema resulta más adecuado para el propósito que se persigue. Y precisamente por ese motivo, existen tantos sistemas de casas como necesidades astrológicas. Algunos astrólogos buscaban sistemas que funcionaran mejor en latitudes extremas. Otros querían evitar determinadas distorsiones geométricas. Otros consideraban que ciertas divisiones describían con más precisión la experiencia humana que observaban en la práctica cotidiana. En otras palabras, la existencia de múltiples sistemas de casas es la consecuencia de siglos de intentos por responder una pregunta que sigue abierta hasta el día de hoy, y que probablemente nunca se responda, porque hay muchísimas maneras de percibir el mundo, necesidades, culturas y preferencias. ¿Cuál es la mejor manera de dividir el cielo para representar la experiencia humana? ¿Qué idioma es mejor, el maorí o el ruso? ¿Qué es mejor, dormir del lado izquierdo o derecho de la cama? ¿Conducir por la derecha o por la izquierda? Koch, por ejemplo, ganó bastante popularidad especialmente en países de habla alemana y en Estados Unidos. Muchos astrólogos consideran que describe con bastante precisión cómo una persona vive determinados procesos internos y acontecimientos muy concretos de su vida. El sistema de casas iguales, en cambio, suele valorarse por su simplicidad estructural. Cada casa ocupa exactamente 30 grados, lo que genera una carta mucho más uniforme visualmente y más fácil de interpretar para muchas personas. Signos completos se ha vuelto bastante popular en los últimos años debido al resurgimiento de la astrología helenística y tradicional. En este sistema, cada signo completo corresponde a una casa entera, lo que genera una lógica muy clara y directa. Y luego existen sistemas menos conocidos, como Kruszynski o topocéntrico, que ponen su foco en corregir ciertas inconsistencias astronómicas presentes en otros métodos de división de casas. Lo importante aquí no es declarar un ganador absoluto. Lo importante es entender cuál resuena más con nuestra manera de mirar el mundo, nuestra manera de mirar la astrología y nuestra propia personalidad y preferencias. En cualquiera de las páginas gratuitas donde calculas una carta natal, suele existir una opción para cambiar el sistema de casas. Muchas personas nunca la han tocado. Sin embargo, al abrir ese menú, suele aparecer una lista sorprendentemente larga. Placidus, Koch, casas iguales, signos completos, Regiomontanus, Campanus, Alcavitius y muchos otros. Bien, toma tu propia carta natal y obsérvala en distintos sistemas de casas. No para encontrar inmediatamente cuál es el mejor, no para decidir cuál es el verdadero, simplemente para observar. ¿Qué planetas cambian de casa? ¿Qué interpretaciones aparecen cuando eso ocurre? ¿Qué partes parecen describir mejor determinadas experiencias de tu vida? ¿Qué partes parecen alejarse de ellas? En algunos casos los cambios son mínimos, en otros, un planeta importante puede pasar de una casa a otra y producir una lectura completamente distinta. Y muchas personas descubren
que ciertas posiciones tienen mucho más sentido para ellas cuando son observadas desde otro sistema. Después puedes hacer el mismo ejercicio con las cartas de familiares, amistades, parejas o personas que conozcas. Cuantas más cartas compares, más evidente se volverá que cada sistema enfatiza aspectos diferentes de una misma realidad. Lo importante es intentar hacerlo sin prejuicios previos, sin asumir que un sistema tiene razón y los demás están equivocados, sin partir de la idea de que uno debe ganar y los otros perder. Tal vez la forma más útil de pensar estos sistemas sea como diferentes idiomas. Un mismo paisaje puede describirse en árabe, en ruso, en islandés o en indonesio. Ninguno de esos idiomas posee el monopolio de la realidad. Cada uno organiza la experiencia de una manera diferente, pone el énfasis en matices distintos y ofrece herramientas particulares para describir el mundo. Algo parecido ocurre con los sistemas de casas. Así, Placidus es una elección entre varias posibilidades. Está perfecto que uses Placidus si la quieres mantener, pero que sepas realmente por qué lo estás haciendo y no porque fue la primera opción que apareció frente a ti en la pantalla. Porque una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar como estudiante de astrología es la capacidad de examinar incluso las herramientas más normalizadas y preguntarte por qué las utilizas. Ahí es donde el estudio deja de ser solo repetición y comienza a convertirse en pensamiento propio. Solo en el pensamiento propio comienzas a aparecer tú, con tus elecciones, personalidad y valores. Si esta información resuena contigo, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ser parte.